Buen día, queridos estudiantes. En este video les vamos a compartir la retroalimentación de la evaluación diagnóstica por necesidad de geometría que se realizó en grado octavo. Los temas que se abordaron fueron líneas y puntos notables de un triángulo. En este primer ejercicio nos dicen, si el punto G es el baricentro del triángulo ABC, podemos afirmar que A. Los triángulos coloreados tienen igual perímetro. B. Los triángulos coloreados tienen igual área. C. Los triángulos coloreados son 7. Y D. G equidista de los lados del triángulo ABC. Bien, entonces para responder esta pregunta vamos a partir de la definición de baricentro y de un hecho geométrico que abordamos el bimestre anterior, donde decimos que este baricentro, listo, al ser el punto medio de las medianas del triángulo, va a generarme 6 triángulos que estoy nombrando acá como triángulos que tienen igual área. ¿Listo? Entonces, si yo necesito dividir un terreno que tenga, por ejemplo, una forma triangular y yo necesito dividir ese terreno en 6 partes que tengan igual área, aunque estos triángulos tengan diferentes formas y tamaños, van a cumplir con esa característica. Entonces, teniendo en cuenta esa información, vamos a concluir que la respuesta correcta es la B. En esta segunda situación nos proponen lo siguiente. Un arqueólogo puede determinar el tamaño de un plato elaborado por personas de una civilización antigua si encuentra un trozo de este, traza algunas rectas notables y halla el punto A y traza la circunferencia con centro en A. ¿Cuáles rectas notables tuvo que trazar el arqueólogo? Entonces, este punto A, como nos están diciendo en el enunciado, va a ser el centro de una circunferencia y gráficamente nos muestran que el punto B, el punto C y el punto D pertenecen a esta circunferencia. Por tanto, el segmento AD, el segmento AC y el segmento BA van a tener igual longitud, ¿vale? Entonces, de los puntos notables, el que equidista de los vértices del triángulo es el circuncentro y este punto es el punto de concurrencia entre las mediatrices del triángulo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles rectas fueron las que se tuvieron que trazar? Pues las mediatrices, que son estas rectas perpendiculares por el punto medio a los segmentos BC y CD. En ese ejercicio me están afirmando que se tiene el segmento AB y C es punto medio del segmento. La medida de AC es 3x más 8 y la medida de CB es 8x menos 7. Me piden determinar la longitud de todo el segmento AB. Entonces, para resolver este ejercicio lo que voy a hacer es trazar un segmento, ¿vale? Entonces trazo acá el segmento con extremos en A y B. De tal forma que voy a tener un punto C que es el punto medio entre este segmento. Teniendo en cuenta que ese es punto medio, pues voy a tener que AC va a ser igual a CB. El valor correspondiente a AC me lo están dando acá en la afirmación, me dicen que es 3x más 8 y a su vez me dicen que la medida del segmento CB es igual a 8x menos 7. Entonces, como esos dos valores son iguales, entonces tengo acá una ecuación. Voy a agrupar a un lado de la igualdad los términos que tienen la variable x y al otro lado de la igualdad voy a agrupar solamente los números, ¿vale? Entonces, de tal forma que me quedaría 8 más 7, 15 y al otro lado de la igualdad me quedaría que 5x es igual a 15. Despejo x y me quedaría que x es igual a 3. ¿Listo? Entonces, si x es igual a 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 3x más 8, que es la medida del segmento AC, sumado con 8x menos 7, me va a dar igual a la medida de todo el segmento AB. Entonces, como x es igual a 3, lo voy a reemplazar en la expresión. 3 por 3 sumado con 8 más 8 multiplicado por 3 menos 7 igual a AB. Termino haciendo las operaciones. 3 por 3 me da 9 más 8 sumado con 8 por 3, 24 y a este resultado le quito el 7. Entonces, me quedaría 8 más 7, me quedaría 17. Si le resto 7 me quedaría 10 y por tanto la medida de todo el segmento AB sería igual a 34.
Hay diferentes formas de hacerlo, pero en este caso yo les quiero proponer esta forma de solucionarlo. Entonces la respuesta correcta sería C. En este ejercicio me dicen lo siguiente. Fabián perforará un pozo en su propiedad. El pozo debe estar situado en un punto que equidiste de la casa y los establos. Luego Fabián debe perforar el pozo en él y me dan las siguientes opciones: incentro, circuncentro, baricentro y ortocentro. Entonces tengamos en cuenta que el punto que equidista de los establos y de las casas va a ser el mismo punto que equidista de los vértices de este triángulo, ¿vale? Y el punto que equidista de los vértices de un triángulo siempre va a ser el circuncentro. Entonces la respuesta a esta pregunta va a ser B. En esta pregunta nos piden que observemos esa figura. Adicionalmente, nos dan tres afirmaciones. La primera es que los puntos EF, G y H son coplanares. Entonces, ¿cómo vamos a verificar esa afirmación? Entonces, voy a marcar los puntos. Este es el punto E, este es el punto F, este es el punto G y este es el punto H. Como esos cuatro puntos son los vértices de ese cuadrilátero, entonces quiere decir que esos cuatro puntos van a ser coplanares. Por tanto, esa primera afirmación va a ser verdadera. La segunda afirmación me está diciendo que F es un punto que está entre el segmento EB. Como nosotros podemos ver, el punto E está en este vértice del cubo, mientras que el punto B está ubicado en este lugar. El punto F está ubicado en este lado, ¿listo? Entonces, si yo trazo el segmento que me une E y B, voy a tener que este punto F está fuera del segmento, por tanto, no van a ser colineales, ¿listo? Entonces, al no ser colineales, automáticamente esta afirmación se va a hacer falsa. Y para finalizar, me están diciendo, ¿será que la intersección entre el plano CDAB y el plano EFGH es vacía? Entonces, ¿qué vamos a hacer para analizar esa información? Pues vamos a tener lo siguiente. Como acabamos de mencionar, los puntos de color rojo van a ser los vértices de la cara posterior de este cubo, mientras que los puntos CDAB son estos que están en la cara frontal de la figura, ¿vale? Entonces, como estos cuatro puntos están en la cara frontal y estos puntos están en la cara posterior, pues vamos a tener que efectivamente no van a tener ninguna superficie en común. Por tanto, esta afirmación sería verdadera. Entonces, vamos a mirar cuáles de las opciones van a corresponder con estas afirmaciones. Entonces, la primera, la segunda y la tercera son falsas. Acabamos de decir que 1 y 3 son verdaderas. Las afirmaciones 1, 2 y 3 son verdaderas. Nos hace falta que la segunda afirmación sea verdadera, porque en este caso, al verificar, nos dio que el punto F no pertenecía al segmento EB. Y para finalizar, vamos a tener que 1 y 2 son verdaderas. Esto no es verdad. Acabamos de mencionar que la afirmación 2 era falsa, por tanto la respuesta correcta va a ser la opción D. En este ejercicio nos están diciendo qué afirmación podemos hacer a partir de la gráfica. ¿Será que D es el incentro de ese triángulo? ¿Será que D equidista de los vértices? ¿Será que G es el punto medio? ¿O será que el punto H es el incentro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar la siguiente información. En primer lugar, me voy a ubicar en el punto D. ¿Listo? Este punto D, equidista de este punto G, equidista de este punto de intersección entre la circunferencia y el lado AB del triángulo, y equidista de este punto de intersección de la circunferencia con el segmento BC. Entonces, como este punto D equidista de estos tres puntos, quiere decir que el punto D equidista de los lados AB, equidista del lado AC y equidista del lado BC. Por tanto, este punto D va a ser el incentro. ¿Listo? Recordemos que el incentro es un punto de concurrencia entre las bisectrices del triángulo y este punto incentro va a equidistar de los lados del triángulo.
Por tanto, nuestra afirmación correcta sería la A. El punto D no equidista de los vértices. Si podemos ver, la distancia desde D hasta B es muchísimo mayor que la distancia desde D hasta A. G no es el punto medio. Esta afirmación es falsa porque evidentemente G es el punto medio del segmento AC, como me lo están mostrando. Recordemos que esta línea que está acá marcada sobre el segmento, lo que me están indicando es que el segmento AG va a tener la misma medida del segmento GC. Y H es el incentro, pues un triángulo no va a poder tener dos incentros, va a ser un único punto, entonces H no cumpliría con esa afirmación. En este ejercicio nos proponen que determinemos si el enunciado es verdadero o falso. Entonces me dicen, la bisectriz de un ángulo divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Esta afirmación es verdadera. ¿Listo? Va a ser verdadera porque siempre la bisectriz es un rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. En esta afirmación nos dicen, la altura de un triángulo, tus ángulos siempre concurren en el punto interior del triángulo. Esta afirmación es falsa, ¿vale? ¿Por qué va a ser falsa esta afirmación? Porque acá, como podemos ver en este triángulo, al tener que este ángulo ABC es mayor de 90 grados, entonces al trazar la altura por el vértice A al lado opuesto a BC, vamos a tener que esta altura está por fuera del triángulo. ¿Listo? Entonces vamos a tener a su vez que sobre este lado también se va a trazar una altura del triángulo. ¿Listo? Y estas dos líneas van a intersecarse en un punto exterior. ¿Listo? Entonces siempre que el triángulo sea obtusángulo, la intersección entre las alturas va a estar fuera del triángulo, no en su interior. Y para finalizar, vamos a abordar la última situación. Nos dicen, en un triángulo equilátero los cuatro puntos notables coinciden. Entonces, muchachos, les voy a mostrar un triángulo equilátero. Como podemos notar, se van a formar acá tres rectas que cumplen ser perpendiculares al lado opuesto de cada lado del triángulo. Entonces, vamos a tener que cumplen la primera condición y es que estas rectas van a ser las alturas de los triángulos. Bien, en segundo lugar, vamos a tener que este segmento y este segmento van a ser congruentes. Este segmento y este segmento van a ser congruentes y este segmento y este segmento van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque el punto de intersección entre las alturas del triángulo y el lado opuesto siempre va a dividirme el segmento en dos partes con igual medida. Entonces, en ese orden de ideas, este segmento y este segmento, al ser congruentes y al ser esta recta de color rojo una perpendicular, esa recta, además de ser una altura, también va a ser la mediatriz. Bien, a continuación, tenemos que este punto de concurrencia entre esas tres rectas de color rojo es el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este punto equidista de los lados del triángulo y ese punto pues es la correspondiente a al incentro. ¿Listo? Y pues el incentro es el punto de concurrencia entre las bisectrices. ¿Listo? Entonces acá se está garantizando esa tercera condición. Y la cuarta condición, que es respecto a las medianas, ¿listo? La podemos verificar de la siguiente manera. Este punto, al ser el punto medio entre los segmentos, por ejemplo acá en este caso sería BC, y al pasar por el vértice opuesto, entonces este segmento va a ser mediana. Entonces, pues en ese caso vamos a tener que ese punto O va a ser el punto de concurrencia entre las cuatro rectas notables. Espero que con esta información pues les haya quedado un poco claro en qué consiste digamos que el uso de esas líneas notables y que lo puedan ustedes aplicar en diferentes situaciones.